Hub de Salud con Rosa Quintana. En Hub de Salud nos proponemos daros a conocer el perfil de todos los profesionales que se ocupan de nuestra salud, porque sí, porque es bueno que estemos informados. Hoy por eso hablamos con la doctora Andrea Azcárate, jefa de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, feliz de compartir unos minutos con vosotros en vuestro Muchas canal de salud. gracias. Gracias por ello. ¿Cuál es el área de trabajo de un endocrinólogo? Porque parece que Bueno, siempre y solamente lo relacionamos con ganar o con perder peso, pero es bastante más que eso, ¿verdad? sí, somos médicos especializados en las enfermedades de las hormonas, pues de problemas de tiroides, fertilidad, menopausia, también problemas del metabolismo como es la diabetes o osteoporosis y por supuesto trastornos de la nutrición, obesidad, colesterol, soporte nutricional en determinados pacientes con problemas más graves como procesos oncológicos. Además de nuestra propia tarea asistencial, llevamos a cabo proyectos de investigación. Muchos de mis compañeros estamos en trabajos de investigación y proyectos educativos, por supuesto. Yo creo que el sistema endocrino es uno de los grandes desconocidos. ¿Nos puede explicar qué hace el sistema endocrino por nosotros? ¿Cuál es su función? Digamos que el sistema endocrino engloba un conjunto de glándulas de nuestro organismo que lo que hacen es segregar hormonas a la sangre, que no son más que mensajeros químicos que llevan pues, una información a múltiples células y partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el papel que juegan las glándulas endocrinas o las hormonas es sistémico, es decir, hacen acción sobre muchísimas partes de nuestro cuerpo. No se puede centralizar, es decir, tenemos glándulas endocrinas a nivel cerebral, hipófisis, hipotálamo, la glándula tiroidea, las paratiroideas que están por detrás y regulan el metabolismo del calcio y del fósforo. Tenemos la parte endocrina del páncreas, que es la que libera la insulina y da los problemas de diabetes. Tenemos unas glandulitas que hay por encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales, que producen también un montón de hormonas como el cortisol, como la adrenalina, noradrenalina. Y tenemos por último las gónadas, ¿no? Los testículos y los ovarios. Por eso los endocrinos tratamos pues, problemas de fertilidad también o de defectos de hormonas como la testosterona. Es decir, hay muchas glándulas repartidas a lo largo de nuestro organismo y participan en muchísimas funciones. Ujú. Claro, entonces es un sistema sumamente importante. ¿Cómo podemos cuidarlo? ¿Qué podemos hacer por él, por ejemplo, para prevenir la aparición de algún problema? Digamos que todos nacemos con una cierta predisposición genética para padecer unas u otras enfermedades y es muy importante la influencia ambiental, es decir, cómo vivimos nuestra vida. Hábitos de vida saludable, comer de forma adecuada, ¿no? Ejercicio físico diario, dormir 8 horas de sueño, no realizar transgresiones dietéticas, tomar sustancias tóxicas. Llevar vidas o pautas de vida saludable disminuye el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades como diabetes o enfermedades más ligadas con la nutrición. Hay otras que nos toca y nos toca, ¿no? Digamos. Ujú. Uno de nuestros objetivos en Hub de Salud es profundizar en la educación sanitaria, trabajar para la prevención. En nuestra web de salud recibimos mensajes que pensamos pueden estar mezclando diferentes conceptos y nos gustaría aclararlos. ¿Podríamos explicar qué diferencias, porque esto nos lo preguntan mucho, hay entre un nutricionista y un endocrino? Bueno, ambos especialistas tratamos a pacientes desde el campo de la nutrición, ¿no? Digamos. Los endocrinos somos médicos especializados vía MIR que tratamos de forma subyacente problemas asociados con la nutrición. Es decir, si alguien tiene un problema de peso o necesita acudir para hacer un plan dietético, es conveniente que vaya antes a un endocrino para descartar que no haya un problema de base, es decir, que no tenga un problema de tiroides o una causa que conlleve o un problema añadido como la tensión arterial alta, el colesterol, porque eso es el médico, el especialista, el que trata farmacológicamente o el que prescribe una analítica para ver si tienes algún problema. Una vez que se ha descartado el plan o la elaboración de un plan nutricional, un nutricionista es, digamos, súper apto, incluso más que un endocrino, porque son diplomados en carreras que hacen en la rama de ciencias de la salud 4 años dedicados exclusivamente al campo de la nutrición. Endocrino y nutrición, pues también vemos muchos soporte hospitalario, nutrición en vena o en las sondas, ¿no? Y evidentemente podemos elaborar planes nutricionales, pero un nutricionista está altamente capacitado. O sea, lo ideal es
visita médico y luego al dietista o al nutricionista, que es lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en el sistema privado, tenemos en el sistema público, es más difícil, pero debería ser así también, sí, por supuesto. Hub de Salud es el canal oficial del Reto Kilómetros por la Diabetes, organizado por Diabetes Madrid y Diabetes Cero. Esto quiere decir que cada día damos visibilidad a esta enfermedad, por lo que nos siguen muchos espectadores que la padecen. Habla de ese equipo multidisciplinar, ¿no? De ese trabajo conjunto que realizan. El endocrinólogo forma parte del equipo multidisciplinar que atiende a los diabéticos también. ¿Qué otros profesionales intervienen? Y me gustaría que nos explicase cómo consiguen coordinarse los diferentes especialistas entre sí. Vamos a ver, digamos que lo ideal es que siempre exista una unidad de diabetes donde trabaje el endocrino junto con la educadora de diabetes, que es la enfermera, ¿no? Digamos, son el pilar fundamental por el que pasa el paciente diabético inicialmente. Nosotros nos encargamos de hacer un screening, es decir, de un despistaje, de valorar si el paciente tiene más o menos problemas para acudir a distintos especialistas. Es de obligado o recomendado, ¿no? Siempre realizar, pues, por ejemplo, una visita al oftalmólogo anual para el control de los ojos, porque sabemos que la diabetes es la principal causa de ceguera en países desarrollados. Una revisión anual al nefrólogo, al especialista del riñón, no siempre, pero nosotros tenemos coordinada la asistencia en la unidad de diabetes con nefrólogos para que puedan acudir en caso de que lo necesiten. El cardiólogo para prevenir, pues, eventos cardiovasculares muchas veces asociados con el problema de la diabetes. Al neurólogo cuando hay alteración de la sensibilidad en las extremidades inferiores y superiores, que es característico de diabetes mal controlada, digamos. Y luego hay muchos otros que forman parte de la unidad. Al final trabajamos en un ámbito hospitalario como un podólogo o un psicólogo en función de las necesidades y de la enfermedad de cada uno. Es decir, no es lo mismo un paciente diabético bien controlado que a lo mejor con el endocrino y la educadora en diabetes y la visita al oftalmólogo está así toda su vida y está bien, a otro diabetes un paciente con una diabetes mal controlada que necesita la visita de los especialistas que están en el mismo área, que es muy fácil acceder a ellos, por lo menos eso es lo normal, ¿no? En cualquier unidad de diabetes de cualquier sistema público o privado. Hemos mencionado a dos asociaciones. Me gustaría saber hasta qué punto es importante contar con una asociación de referencia que forme parte también de ese equipo que comentábamos hace un momento y que sirva de canal entre el personal sanitario y los pacientes. Pues justo lo has dicho, Rosa. Hoy en día las asociaciones para muchas enfermedades pues son el sitio donde se agrupan los pacientes con determinadas patologías y son fundamentales en su papel de ayudar, asesorar, informar, apoyar al paciente, ¿no? En este caso al diabético. Les dan charlas formativas, les instruyen sobre dónde pueden ser tratados en función de en qué comunidades. Juegan un papel hoy en día muy, muy, muy importante. Primero porque en el sistema sanitario los médicos contamos con poco tiempo, es la realidad. Entonces, el aportar toda la información o por lo menos asesorar de dónde deben coger esa información, que hoy en día es lo más importante, ¿no? ¿Qué información es veraz, qué información no es veraz? En las asociaciones hacen un papel o juegan un papel pues, espectacular y de hecho es muy importante nosotros colaborar, ellos con nosotros y nosotros con ellos o coparticipar para que el paciente disponga de la mayor parte de herramientas para autorresponsabilizarse o hacerse partícipe de su propia enfermedad, porque mejor que él mismo al final no la va a llevar nadie, ¿no? Las enfermedades para cualquier tipo de patología en general. Y ya no hablemos del marco legal, porque evidentemente también es importante las asociaciones hoy en día en ese aspecto. Perfectamente entendido. Doctora Andrea Azcárate, jefa de Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, muchísimas gracias por atendernos. Nada, un placer y gracias por ese canal que hacéis mucho bien a la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me quedo mucho más tranquila, no sé si a ti te estará pasando lo mismo. Me gusta saber cuando caemos enfermos, me gusta saber que existe una red de profesionales que trabajan conjuntamente para que estemos mejor. A mí me deja más tranquila, espero que a ti también. Ya sabes que cada día en Hub de Salud nos ocupamos de todo lo relacionado con el sector sanitario.